Hola a todos, aquí Trillion TV. El de hoy te traigo una hora de mis videos de cartoons. Sé que te traerá algo de nostalgia, así que míralo hasta el final, te va a encantar. No siendo más, empezamos. Aunque muchos lo recuerdan con un estilo japonés, lo cierto es que Pucca nació como una serie animada coreana creada por la compañía Boss. Antes de ser una serie, Pucca era simplemente un personaje para animaciones cortas en internet. Sí, literalmente un meme o un GIF. Y su popularidad explotó tanto que terminaron construyendo toda una franquicia alrededor de ella. A diferencia de las caricaturas tradicionales de su época, Pucca no necesitaba largos diálogos para contar algo. De hecho, Pucca y Garu prácticamente no hablan. Todo se expresa con movimientos, emociones exageradas y humor físico al estilo clásico, como lo haría Charles Chaplin o los Looney Tunes. Pero con esto, era completamente universal. La magia está en que Pucca no buscaba ser profunda ni complicada, no necesitaba seguir una trama lineal ni recordar capítulos anteriores. Tú simplemente prendías la tele y disfrutabas. Y eso, para muchos, fue lo que lo convirtió en una joya. Era entretenimiento puro, directo y colorido, con una identidad tan marcada que incluso hoy sigue siendo muy reconocible. Ahora hablaremos un poco del elenco que le dio vida a este caos. Aunque Pucca y Garu no hablaban, el resto del elenco sí lo hacían, y eran responsables de darle la personalidad a todo este mundo. Desde Abio, el obsesionado con las artes marciales y la ropa rota, Ching, la mejor amiga de Pucca y dueña de un pollo ninja, los cocinados del restaurante Go Wrong, hasta Tobey, el enemigo jurado de Garu, con 0 logros exitosos. ¡Ataque de ninjas! ¡Ataquen! Todos tenían un estilo exagerado, lleno de humor y escenas que se quedaron instaladas en la memoria colectiva. La serie sabía exactamente cómo mezclar comedia física, romance absurdo y un estilo visual único para crear episodios que, aunque duraban unos minutos, se convertían en recuerdos que hoy todavía nos sacan una sonrisa. Si hasta aquí ya te entró la nostalgia, te agradecería muchísimo que me apoyes con un like. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Sigamos. ¿Por qué Pucca marcó tanto a Latinoamérica? La respuesta es más simple de lo que parece. Pucca llegó en el momento perfecto, justo cuando Jetix está en su punto más alto, cuando todos nos sentábamos luego del colegio a ver lo que fuera que estuviera pasando por la pantalla. Pucca no se parecía a nada, su estilo no era occidental, pero tampoco era anime. Era una mezcla única con humor rápido, visual y muy fácil de consumir. Además, su relación con Garu nos atrapó porque no seguía las reglas típicas del romance infantil. Aquí no había una conversación profunda, no había confesiones dramáticas, había pura persecución, exageración y una comedia romántica muda que funcionaba increíblemente bien. Pucca era pura vibra, pura energía y eso fue lo que nos encantó y nos enamoró de ella. Antes de cerrar te voy a contar algunas curiosidades muy interesantes de Pucca. Para empezar, aunque muchos piensan que es un producto japonés, Pucca es totalmente coreana. Su estilo tomó una influencia del anime, pero también el diseño de Super Deformed que Corea estaba comenzando a popularizar a mediados de los años 2000. Otra cosa curiosa es que Pucca nació como un contenido para internet. Antes de que YouTube siquiera existiera como lo conocemos, fue una de las primeras franquicias en demostrar que un personaje podía hacerse viral solo por su estética y pequeños clips animados. También es sorprendente que, a pesar de que Pucca y Garu nunca hablaban, los creadores recibieron cientos de cartas de fans preguntando cuál sería su primera conversación oficial, y la respuesta fue siempre la misma: nunca. El silencio forma parte de su esencia. Y por último, durante un par de años fue de las franquicias más vendidas del mundo infantil, especialmente en Latinoamérica y Europa. No solo una serie, era un fenómeno cultural. Y dime, ¿alguna vez tú o un compañero tuyo o un familiar tuyo tuvo una mochila de Pucca? Déjamelo en los comentarios. Generador Rex no empieza presentándote a un héroe, empieza mostrándote un mundo que ya perdió. El evento Nanite no fue solo una explosión, fue una ruptura total de la normalidad. Personas que un día eran padres, hijos, vecinos, amigos, y al día siguiente despertaban convertidos en algo que no podían controlar. Algunos mutaban lentamente, otros perdían la razón de golpe y otros eran rechazados incluso por sus propias familias. Y lo más perturbador, no había una cura conocida. Por eso el miedo dominaba todo. Las ciudades parecían vivas, pero estaban rotas por dentro. Y en medio de este caos surge Providencia, una organización que prometía orden, protección y soluciones. Pero como suele pasar en este tipo de historias, mientras más poder tiene Providencia, más preguntas empezaban a surgir.
¿De verdad está ayudando a todos? ¿O solo controlando lo que no podían entender? La serie nunca te daba respuestas fáciles y eso la hacía sentir muy real. Pero empecemos hablando de quién es Rex. Rex no es el elegido porque sí, es el elegido por accidente. Despierta sin recuerdos, sin pasado, sin saber quién era antes del evento. Y esa es la clave, porque Rex vive con una pregunta constante. ¿Quién era yo? ¿Y acaso me gustaría saberlo? A diferencia de otros protagonistas, Rex no luchaba para ser el más fuerte, luchaba para entenderse a sí mismo. Sus poderes no solo eran armas impresionantes, son extensiones de su conflicto interno. Cada transformación es una prueba de que él es diferente, pero también de que puede usar esa diferencia para ayudar a otros. Y aquí está el punto clave. Rex no elimina a los Evos, los cura. En un mundo donde todos prefieren destruir lo que no entienden, Rex elige salvar. Eso lo convierte no solo en un arma, sino en una amenaza para el sistema mismo. Rex carga con una responsabilidad que nunca pidió. Cada vez que falla, alguien sufre. Cada vez que duda, alguien muere o pierde la esperanza. Su relación con Seize es fría, tensa, casi como militar. Pero poco a poco se siente como una figura paterna rota. Alguien que protege sin saber cómo expresar cariño. Bobo Jaja, en cambio, representa lo contrario. Humor, humanidad, cercanía. Es el recordatorio de que Rex aún puede ser un chico normal, aunque viva en un mundo que no lo permite. Y luego están los villanos. Van Cleanse no es solo el enemigo principal, es el reflejo de lo que Rex podría llegar a ser si pierde la fe en las personas. Ambos fueron afectados por el mismo mundo, pero tomaron caminos opuestos. Eso hace que cada enfrentamiento no solo sea físico, sino ideológico. Si estás disfrutando de este recuerdo, un like ayudaría muchísimo. Suscríbete y mantén vivo el canal, te lo agradecería muchísimo. Continuemos. Generador Rex se sentía diferente desde cómo se movía. Las peleas no eran rígidas ni repetitivas, había velocidad, impacto, destrucción real del entorno. Las coreografías parecían sacadas de un shonen, pero no sentíamos que copiaba el anime, sino que más bien lo reinterpretaba. El diseño de los Evos era grotesco, creativo, a veces hasta un poco perturbador, pero no estaban hechos para vender juguetes, estaban hechos para incomodar, y eso es lo más importante. Generador Rex no buscaba ser bonito, buscaba ser intenso. Por eso hoy muchos lo recuerdan como esa serie que parecía anime, pero que no sabías explicar el porqué. Hablando de eso, arriba te dejaré un marcador de caricaturas que parecían animes pero no lo son. Por si te interesa el tema, ve a verlo, pero cuando acabes este video. ¿Por qué nos marcó tanto? Nos marcó ya que no nos hablaba como niños, no te decía qué pensar, no te decía quién era bueno o malo, te mostraba un mundo injusto y te dejaba sacar tus propias conclusiones. Rex no siempre ganaba, a veces salvaba a alguien, solo para ver cómo el mundo lo volvía a rechazar. Y eso pega distinto cuando creces, porque entiendes que Generador Rex no hablaba de monstruos, hablaba de personas excluidas, del miedo a lo diferente, de sistemas que prometen seguridad a cambio de tu propia libertad. Ahora te traigo una curiosidad muy interesante de Generador Rex. Generador Rex fue planeada desde el inicio para tener un final, algo muy poco común en su época. Su creador quería una historia cerrada, ya que no quería estirar esto hasta el cansancio, como lo hacen muchas otras series. Y muchos fans consideran que si se hubiera estrenado unos años después en la era del streaming, habría sido un éxito masivo. Tampoco podremos ignorar el crossover que tuvo con Ben 10, ya que fue algo histórico, pero también mostró algo muy curioso. Rex encajaba sin problemas en un universo más grande, porque su mundo ya era complejo por sí solo, y aunque no tuvo tantas temporadas como hubiéramos querido, cada una aportó algo real a la historia, algo que nos resultó familiar. Todo el mundo tiene secretos. Solo que los de mi familia son más grandes. Se llaman cryptids. Son todas las criaturas extrañas y exóticas en las que la ciencia común no cree. Y nosotros nos dedicamos a los cryptids. De todo tipo y de todo tamaño. En cualquier parte del mundo, la familia Sábado atenderá el llamado. Los Sábados Secretos llegaron en una época muy particular, cuando Cartoon Network todavía apostaba por ideas raras, distintas e incluso incómodas. Era el tipo de serie que no sabías explicar bien, pero que te atrapaba de inmediato. No la veías para reírte, la veías porque te daba mucha curiosidad, porque sentías que estabas entrando a un mundo oculto, uno que existía aunque nadie hablara de él. Muchos la veíamos los fines de semana, o a veces sin seguir todos los episodios en orden, pero con la sensación constante de que algo importante estaba pasando. Pero ¿de qué iba realmente? En el centro de la historia estaba Zack Sábado,
un niño que crece rodeado de secretos. Sus padres no eran héroes tradicionales, eran investigadores de lo imposible, personas que sabían que los mitos no eran cuentos, sino advertencias. Pero la serie no iba solo de capturar criaturas, iba de entenderlas, porque muchas de esas criaturas no eran amenazas, sino seres que existían antes que nosotros y que ahora sobreviven escondiéndose. Y ahí aparece una pregunta incómoda: ¿quién es el verdadero monstruo? Pero ¿por qué la sentías tan diferente? Los sábados secretos no seguían una regla clara, no tenían una estructura infantil tradicional, no te llevaban de la mano en cada episodio, no te explicaban todo con lujo de detalle. Había episodios donde el peligro era psicológico y no físico, donde el miedo venía de lo desconocido, de lo que no podías ver del todo. La serie jugaba mucho con la idea de lo oculto, de sociedades secretas, de conocimientos prohibidos. Te hace sentir que el mundo era enorme y antiguo, y que los humanos éramos apenas una parte más del ecosistema. Eso para una caricatura de su tiempo era bastante arriesgado. Además, Zack no era un protagonista perfecto, no tenía todo bajo control, no siempre tomaba buenas decisiones y eso era completamente intencional. La serie mostraba lo que significaba crecer en un entorno peligroso, cargar con expectativas o con un legado que no elegiste. Zack no solo enfrentaba criaturas, enfrentaba la idea de convertirse en algo que aún él no podía entender. Y ese conflicto lo hacía mucho más real. Si tú también recuerdas esta joya, déjame tu like y suscríbete. Te llevará un segundo y para mí significa demasiado. Además, este tipo de series merecen ser recordadas. Los Sábados Secretos nunca tuvo miedo de ser seria. Había consecuencias reales, peligro real, momentos donde las cosas no salían bien. No todo se resolvía con un chiste, no todo terminaba con un feliz final como estamos acostumbrados. Había pérdidas, había decisiones difíciles, había momentos muy incómodos. Y eso hizo que muchos años después, al volverla a ver, nos diéramos cuenta de que era más adulta de lo que parecía. Pero te preguntarás por qué desapareció. Como muchas series adelantadas a su tiempo, Los Sábados Secretos no desapareció por falta de calidad. Desapareció porque no era fácil de vender. No era una fábrica de juguetes como otras series, tampoco era ruido constante, ni tampoco un consumo rápido. Era una serie que pedía atención, paciencia y una conexión genuina. Y eso, tristemente, no siempre gana. Hay un detalle que hace que esta serie sea aún más especial. Muchas criaturas estaban inspiradas en la mitología real, leyendas urbanas o criptidos de documentos. El universo estaba pensado como un sistema vivo, donde cada criatura tenía reglas y consecuencias. Y algo muy interesante, desde el inicio la serie se concibió como una historia continua, no como episodios sueltos, algo muy poco común en las caricaturas de su época. Los Sábados Secretos no fue una caricatura cualquiera, fue una serie diferente, arriesgada y adelantada a su época. Una joya que muchos olvidaron, pero que merece ser recordada. Y dime tú, ¿la recordabas así? ¿O este video te desbloqueó un recuerdo perdido? Titán Simbiónico apareció en una época muy particular. En ese momento Cartoon Network estaba dominado por caricaturas ruidosas, exageradas, con humor constante, colores brillantes y un ritmo muy acelerado. Series pensadas para captar tu atención cada segundo, para que no cambiaras de canal. Y de repente aparece esta serie, una serie con silencios incómodos, con miradas muy largas, con escenas que no tenían música todo el tiempo, con una sensación constante de peligro, incluso cuando aparentemente no pasaba nada. No gritaba chistes, no te explicaba todo, no te trataba como un niño. La serie confiaba en que tú ibas a entender, o al menos a sentir qué es lo que pasaba. Y eso para muchos fue exactamente el problema, pero también fue su mayor virtud, porque Titán Simbiónico no quería encajar, quería ser otra cosa. Pero hablemos un poco de la historia. La historia sigue a Ilana, una princesa alienígena que huye de su planeta después de una invasión devastadora que prácticamente lo destruye todo. Llega a la Tierra acompañada de Lance, su guardaespaldas y protector desde la infancia, y de Octus, una inteligencia artificial avanzada que controla al enorme Titán, la última arma de defensa que les queda. Pero aquí es importante aclarar algo. Esto no es una serie de monstruos de la semana y listo. No es solo salvar el mundo, pelear y volver a casa. Va de vivir escondidos, de fingir normalidad, de adaptarse a un planeta que no es el suyo, de cargar con responsabilidades que jamás eligieron. Ilana no es la típica princesa valiente y perfecta, Lance no es el héroe seguro de sí mismo, y Octus definitivamente no es solo una máquina. Pero ¿por qué se sentía tan diferente? Titán Simbiónico tenía algo que muchas caricaturas no se atrevían a hacer.
te hace sentir muy incómodo. Los personajes se equivocaban, tomaban malas decisiones y esas decisiones tenían consecuencias reales. Habían episodios donde no ganaban del todo, donde el daño ya estaba hecho, donde la victoria se sentía un poco incompleta. Y sí, había capítulos donde no pasaba nada espectacular, no había una gran batalla, no había explosiones cada 5 minutos, pero emocionalmente te dejaba algo. Momentos donde los personajes simplemente hablaban, o peor aún, momentos donde no había ni un solo diálogo, y ese silencio decía más que cualquier pelea. Eso era algo arriesgado y Cartoon Network en ese momento no estaba acostumbrada a ese tipo de riesgo. Ahora hablaremos un poco de los personajes y de su peso emocional. Ilana cargaba con una culpa enorme, la destrucción de su planeta, la pérdida de la gente y la presión de ser el líder cuando no se siente preparada. No es arrogante, pero tampoco es segura. Duda, se frustra y se equivoca. Es profundamente humana, aunque no lo sea. Lance, por otro lado, vive atrapada entre el deber y su deseo de una vida normal. Desde pequeño fue entrenado para proteger, nunca tuvo la oportunidad de elegir. ¿Es fuerte? Sí, pero también está cansado de huir, cansado de pelear, cansado de cargar con una responsabilidad que nunca pidió. Y luego está Octus. Octus empieza como una simple inteligencia artificial diseñada para cumplir órdenes, pero poco a poco comienza a cuestionarse quién es, qué siente y si puede considerarse vivo. Tiene curiosidad, tiene miedo, tiene dudas. Y ver a una máquina preguntándose por su propia existencia para una caricatura de Cartoon Network, eso era algo bastante pesado. Y oye, si hasta aquí has recordado esta serie o estás descubriendo por qué fue tan especial, te agradecería muchísimo que dejaras tu like, te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí hablamos de nostalgia, anime y de esas joyas animadas que no entendimos en su momento. Aquí arriba te dejaré una lista de reproducción con otras joyas que sé que te encantarán. Continuemos. Queríamos acción inmediata, queríamos risas, golpes, poderes, resultados muy rápidos. Titán Simbiónico pedía algo muy distinto: paciencia, atención y cierta madurez emocional. Hoy viéndola de nuevo entiendes que habla de temas como el exilio, la identidad, la pérdida y el miedo al fracaso. Cosas que de niños no sabíamos nombrar, pero que ya sentíamos. Por eso muchos la dejaron y otros la recuerdan con una nostalgia muy particular. Ahora hablaremos del final, que es uno de los aspectos más tristes y más reales de Titán Simbiónico. No porque la historia fuera mala, no porque estuviera mal escrita, sino porque simplemente no fue comprendida en su momento. La serie fue cancelada y principalmente por razones de audiencia y ventas de juguetes, algo que el propio creador ha mencionado en entrevistas. Aún así, dejó una huella profunda en todos. Hoy es considerada una serie de culto, una de esas joyas que no fueron masivas, pero que quienes la vieron nunca pudieron olvidarla. Pero ¿por qué al día de hoy la recordamos tanto? Porque fue valiente, porque no siguió la fórmula, porque confió en que el espectador podía pensar, sentir y reflexionar, y porque muchas de las cosas que hoy alabamos de las series animadas más maduras, Titán Simbiónico ya las estaba haciendo hace años, solo que fue adelantada a su tiempo, y eso a veces cobra factura. Pero bueno, también nos dejó a nuestro gran amor platónico. Cuando Ben 10 comenzó en el 2005 era muy claro lo que era. Era una caricatura de acción divertida, ruidosa y muy enfocada en niños. Ben era impulsivo, gritaba nombres de aliens, se equivocaba, pero todo se resolvía siempre al final. Funcionó tan bien que se volvió una de las franquicias más grandes de todo Cartoon Network. Pero algo pasó. Los niños que veían Ben 10 ya no eran niños, habían crecido. Y en el 2008, Cartoon Network tomó una decisión poco común para esa época. No reiniciar, no suavizar, sino hacer que Ben creciera con su audiencia. Y así nació Ben 10 Alien Force. Alien Force desde el primer episodio se sentía raro, pero no raro de malo, sino raro de distinto. Ben ya no tenía 10 años, ahora tenía 15. No gritaba tanto, no presumía el Omnitrix, no parecía disfrutar de las peleas. Ben cargaba responsabilidades. Había perdido a su abuelo, tenía que liderar un equipo, tomar decisiones reales. Incluso el mundo se sentía más peligroso. Amenazas globales, conspiraciones, invasiones, traiciones y lo más importante, Ben
podía fallar, y eso tenía consecuencias. Alien Force no te explicaba todo con chistes, había silencios, miradas largas, momentos muy incómodos. A veces no pasaba una gran pelea, pero emocionalmente pasaban muchas cosas. Ben dudaba, Gwen lo cuestionaba, Kevin no era confiable, y eso para muchos fue increíble. Por primera vez, Ben 10 no trataba a su audiencia como tonta. Era una serie que decía, ya creciste, y yo también. Pero aquí viene el problema. Aunque creativamente Alien Force funcionaba, comercialmente no tanto. Los niños más pequeños no conectaban con este Ben tan serio. Había menos humor, menos colores, menos momentos de memes. Y lo más importante para Cartoon Network era que vendía menos juguetes. Y ahí es cuando todo empezó a cambiar. En la tercera temporada de Alien Force algo se rompe. Ben empieza a hacer más chistes, a actuar más impulsivo, a ganar peleas sin tanto costo emocional. No fue de golpe, fue algo un poco sutil, pero los fans lo notamos de inmediato. Ese Ben reflexivo del inicio empezó a desaparecer. Y si tú también recuerdas esta etapa o eres de los que sintió que algo se perdió en el camino, dame tu like y suscríbete al canal. Y no olvides de activar la campanita, porque aquí hablamos de nostalgia, anime, caricaturas y esas decisiones que marcaron nuestra infancia, para bien o para mal. Con Ultimate Alien, Ben seguía siendo adolescente, seguía enfrentando amenazas grandes, pero su personalidad ya no era la misma. Ya no era tan serio como al inicio de Alien Force, pero tampoco era el niño original. Era un Ben extraño, a veces maduro, a veces infantil, a veces arrogante, como si la serie no supiera a qué público hablarle. Y luego llegó Omniverse, con un cambio de animación, cambio de tono, un cambio de personalidad. Ben volvió a ser impulsivo, chistoso y exagerado. La historia se volvió más episódica, el drama bajó, el peligro se sentía mucho menor. Era claro que el objetivo era recuperar a los niños pequeños, pero el costo fue sumamente alto. Se perdió la sensación de crecimiento, se rompió la evolución del personaje y muchos fans simplemente se desconectaron. ¿Pero por qué duele tanto esta etapa? Porque Alien Force demostró algo muy importante. Ben podía hacer algo más. Podía ser una serie que creciera, que madurara, que hablara de responsabilidad, pérdida y decisiones. Y cuando eso se quitó, no fue porque no funcionara creativamente, sino porque no era lo más rentable. Hoy, viendo Alien Force con otros ojos, es fácil decirlo. Esa versión de Ben estaba adelantada a su época. En una era donde hoy aplaudimos series animadas maduras, Ben 10 ya lo había intentado y lo logró, pero no lo dejaron continuar. Y quizás por eso esa etapa siguió siendo tan recordada, porque no solo vimos a Ben crecer, crecimos con él. Vimos lo que pudo haber sido. ¿Crees que no lo sé? Cuando es hora de ser héroes y fallo, alguien puede morir. Por lo que me dijiste, si no lo logramos, alguien morirá. Así es. Tal vez eso es mucha información en tu cabeza cuando tienes que ganar. Si pretendo que todo es una broma, cuando el tiempo venga, podré hacer lo que tenga que hacer. ¿Por eso eres tan arrogante todo el tiempo? ¿Porque tienes miedo? No, ¿en serio se me nota? Las aventuras de Jackie Chan. Las aventuras de Jackie Chan se estrenó a inicios de los 2000. La veíamos después del colegio, con la mochila tirada y algo de comer. La historia parece simple. Jackie, un arqueólogo experto en artes marciales, se ve envuelto en la búsqueda de talismanes mágicos. Cada talismán tiene un poder y cada villano quiere dominar ese poder. Jackie solo quiere que todo termine. Pero no está solo, está su sobrina Jade, está el tío y están los demonios, las sectas, la magia y el caos constante. Lo interesante no es la magia, lo interesante es el protagonista, Jackie. Jackie es raro como protagonista, ya que no es ambicioso, no sueña con ser el mejor, no quiere reconocimiento. De hecho, si algo define a Jackie es que él siempre llega tarde al conflicto. Nunca busca la pelea, nunca quiere estar ahí, y eso no es para nada debilidad, eso es puro cansancio. Jackie representa algo que casi ningún anime mostraba, un adulto responsable atrapado en un mundo que no pidió permiso para entrar. Tiene miedo, tiene duda, se queja, se equivoca, muchas veces hasta huye, pero siempre regresa, porque él entiende algo clave:
Si él no lo hace, nadie más lo hará. Jackie no pelea para demostrar nada, pelea para evitar que todo empeore. Y eso conecta con algo muy real. Cuando éramos niños queríamos ser Jade, pero cuando crecimos nos dimos cuenta que éramos Jackie. ¿Pero por qué Jade? Jade es ruidosa, Jade es impulsiva y muy valiente. Ella no entiende qué es el peligro, o mejor dicho, no le tiene miedo. Jade quiere ser heroína, quiere acción, quiere probarse a sí misma. Para ella, los talismanes son juguetes, para Jackie son problemas. Ahí está el choque generacional. Jade representa lo que Jackie no puede ser: la infancia que se lanza sin pensar, la confianza ciega, la energía que no mide consecuencias. Pero también representa algo más profundo, la razón por la que Jackie no puede rendirse. Jackie no pelea por gloria, pelea para que Jade no tenga que hacerlo. Y esa es una motivación muchísimo más poderosa. Y luego está el tío. Una frase, un gesto, un golpe de sabiduría. El tío no pelea, el tío no corre, pero sostiene todo. Es la figura que Jackie escucha, aunque no siempre le guste. El tío representa la tradición, el conocimiento antiguo, la idea de que el poder siempre tiene un precio. Mientras Jade quiere usar los talismanes, el tío quiere destruirlos. Porque entiende algo que los villanos nunca aceptan: el poder siempre pasa factura. No importa si eres bueno o malo, si abusas de él, algo se rompe. El tío no es rígido por capricho, es rígido porque ya vio lo que pasa cuando nadie pone un límite. Los talismanes no son objetos mágicos, son metáforas. Velocidad, fuerza, inmortalidad, control. Cada talismán representa algo que los humanos desean desesperadamente, y por eso atraen a los villanos. El más icónico de todos es Shendu, el demonio dragón. Shendu no quiere destruir el mundo, quiere controlarlo, quiere volver a ser relevante, quiere que le tengan temor apenas vean su rostro. Shendu es el reflejo oscuro de Jackie. Mientras Jackie huye del poder, Shendu vive obsesionado con tenerlo todo. Y ahí está el mensaje: el verdadero villano no es toda la maldad, es la obsesión, es la necesidad de dominar para no sentirte inútil. Por eso los villanos siempre vuelven, porque el deseo de control nunca desaparece. Pero ¿por qué esta serie nos marcó tanto? Las aventuras de Jackie Chan nos hablaba sin darnos cuenta de algo muy importante. Nos decía que crecer no es volverte más fuerte, es aceptar la responsabilidad que no pediste, es proteger a otros, es seguir adelante incluso con miedo o cansancio. Jackie no es un héroe ideal, es un adulto cansado haciendo lo correcto, y por eso se parece mucho a la vida real. Y tal vez por eso las aventuras de Jackie Chan sigue funcionando, porque no trata de salvar el mundo, trata de sobrevivir siendo buena persona, y eso nunca pasa de moda. Si tú también creciste con Jackie, déjalo en los comentarios, porque algunos héroes no gritan, solo resisten. ¿Recuerdas cuando prendías la televisión sin saber exactamente qué ibas a ver y de repente aparecía algo tan extraño, tan diferente, que no sabías si era un anime, una caricatura o una locura total? Pero no podías dejar de mirarlo. Si viste Megas, sabes exactamente de lo que te estoy hablando. Un robot gigante, música rock, humor absurdo, acción exagerada y una vibra que no se parecía a nada más en la televisión. Megas era una de esas series que no pedía permiso para existir. No intentaba encajar, no seguía reglas claras, simplemente hacía lo que quería y eso la convirtió en una joya. A primera vista, Megas parecía un anime. Robots gigantes al estilo mecha, explosiones exageradas, peleas imposibles, pero al mismo tiempo tenía un alma de cartoon occidental, con chistes rápidos, personajes torpes y una actitud completamente irreverente. Y esa mezcla era rarísima para su época. La historia en papel era muy sencilla. En un futuro dominado por robots, una chica llamada Kiva viaja al pasado para salvar a la humanidad, pero en lugar de encontrar un héroe entrenado, valiente y disciplinado, se topa con Coop, un tipo común, desordenado, perezoso, amante de los videojuegos, los carros y el rock. Y por algún error del destino, termina pilotando el robot más poderoso de todo el universo, acompañado de su amigo igualmente desastroso.
Pero ahí está lo interesante, Megas se burlaba del concepto clásico del elegido. Aquí no había profecías, no había entrenamiento épico, no había discursos solemnes sobre el deber o el sacrificio. Había improvisación, había errores, había decisiones impulsivas que casi siempre salían mal. Y aún así, había corazón. Coop no era el héroe perfecto, no tomaba decisiones siempre correctas, a veces era egoísta, infantil y irresponsable. Pero cuando algo le importaba de verdad, se notaba. Y eso hacía que Megas se sintiera sorprendentemente humano. El robot no luchaba por honor ni por gloria, luchaba porque Coop quería proteger su ciudad, sus amigos, su mundo, aunque no supiera muy bien el cómo hacerlo. Visualmente la serie era un homenaje descarado al anime mecha. Diseños exagerados, armas gigantes, golpes absurdamente poderosos, pero todo pasa por un filtro cartoon que lo hacía único y reconocible. No intentaba copiar el anime, lo reinterpretaba. Además, Megas estaba llena de referencias a videojuegos, a la cultura geek, al rock, a la ciencia ficción. Chistes que de niños parecían graciosos, pero que de grandes entiendes mucho mejor. Era una serie que se confiaba en su público, no te explicaba todo, no te trataba como un tonto. Sabía que si no entendías una referencia no pasaba absolutamente nada, igual ibas a seguir disfrutando todo ese caos. Y tal vez por eso nunca fue completamente masiva. Megas no era una serie fácil de entender, ni tampoco fácil de vender. No era claramente infantil, no era completamente adulta, no era anime, pero tampoco un cartoon tradicional. Era una rareza, y muchas veces las rarezas no duran mucho en televisión, como hemos visto en otros videos de este canal. No porque sean malas, sino porque no encajan en ningún tipo de molde. Por cierto, si este video te desbloqueó un recuerdo que no sabías que tenías, apóyalo con un like y suscríbete. Este canal existe para rescatar joyas que merecen nunca ser olvidadas. Hoy, viendo el panorama actual de series animadas, Megas se siente incluso más especial. Vivimos en una época donde muchas producciones se hacen siguiendo fórmulas claras, donde se mide todo, el riesgo, el tono, el público, el impacto, donde equivocarse es casi un pecado. Megas nació en una época distinta, una época donde experimentar era normal, donde mezclar estilos no era un problema, sino una gran oportunidad, donde una caricatura podía parecer anime y aún así sentirse completamente auténtica. No todo en Megas era perfecto, a veces era caótico, a veces era exagerada, a veces hasta absurda al límite, pero tenía algo que hoy extrañamos muchísimo, la personalidad. Se notaba que la serie tenía identidad, que sabía exactamente lo que quería hacer, aunque no le gustara a todo el mundo. Y eso con el tiempo vale más que la perfección. Megas no quería ser profunda todo el tiempo, no quería darte lecciones de vida en cada episodio, solo quería divertirse, y en ese proceso terminó marcando a toda una generación. Porque cuando una serie nace con libertad, esa libertad se siente en pantalla. Hoy recordar a Megas no es solo recordar un robot gigante, es recordar una época en donde la animación se atrevía a más, donde no todo estaba calculado, donde una idea loca podía convertirse en una serie inolvidable. Para cerrar te diré que Megas no fue la más famosa, no fue la más larga, no fue la más premiada, pero fue diferente. Y muchas veces eso es lo único que necesita una serie para quedarse contigo. Porque las verdaderas joyas no siempre son las que todo el mundo recuerda, sino las que cuando vuelven a tu mente después de años te sacan una sonrisa sin que te des cuenta. Mientras sigamos recordándolas, estas joyas nunca desaparecerán. Le di mi amor a un durazno que no tenía semilla. Le di mi amor a un pollo que no tenía huesos. Le di a mi amor un anillo con un rubí precioso. Imagina ser entrenado toda tu vida para cumplir una sola misión. No para ser famoso, no para ser recordado, solo para derrotar al mal y restaurar un equilibrio que quizás nadie valora. Y ahora, imagina fallar. Eso es Samurai Jack. Pero no el Jack que solemos recordar por sus combates estilizados o por su animación silenciosa, sino el Jack real, el hombre atrapado en el tiempo, condenado a caminar sin un final claro, cargando una misión que nunca termina. Samurai Jack no es solo una historia de acción, es una reflexión profunda sobre la soledad, la disciplina y el peso de seguir adelante cuando el mundo parece haberse olvidado de ti. Desde el inicio, Jack es presentado como alguien excepcional, entrenado por los mejores maestros del mundo, preparado no solo para luchar, sino para vivir con honor, paciencia y autocontrol. Su propósito es claro: derrotar a Aku y salvar su era.
pero cuando falla y es enviado al futuro, algo se rompe, no solo en el tiempo, sino dentro de él. Porque a partir de ese momento, Jack deja de avanzar hacia una meta concreta y comienza a resistir. El futuro en el que él despierta no es un lugar que lo necesite realmente. Está lleno de caos, de injusticia, de seres oprimidos, pero ninguno de ellos es su responsabilidad directa, y aún así, Jack se involucra. Ayuda, protege, defiende, no porque vaya a acercarlo a su objetivo final, sino porque es lo único que le permite seguir siendo quien es él. Aquí aparece el primer gran tema de la serie: ¿quién eres cuando tu objetivo se vuelve inalcanzable? Jack podría haberse convertido en un mercenario, podría haber endurecido su corazón, podría haber dicho esto no es mi problema, pero no lo hace. Cada pequeño acto de bondad, cada aldea salvada, cada ayuda es una forma de recordarse que todavía tiene un propósito, incluso cuando ese propósito no tiene una recompensa visible, y eso es profundamente humano. Samurai Jack vive en un mundo que avanza sin él. Décadas, siglos, milenios pasan y Jack sigue siendo el mismo. No envejece, no cambia físicamente, pero psicológicamente el peso es devastador. Cada día es una repetición, cada victoria es temporal, cada derrota no lo acerca al final, solo lo obliga a seguir caminando. El tiempo en Samurai Jack no es un recurso, es un castigo. Mientras otros personajes evolucionan, envejecen, forman familias y dejan un legado, Jack permanece atrapado en una misión congelada, y esto plantea una pregunta incómoda: ¿qué sentido tiene la perseverancia cuando no hay progreso? Quizás alguna vez te lo has preguntado tú mismo, quizás a veces me lo he preguntado yo mismo, pero la serie nunca te da una respuesta fácil. No romantiza el sufrimiento, no convierte la resistencia en algo glorioso, al contrario, muchas veces muestra a Jack exhausto, dudando, quebrándose en silencio. Hay episodios enteros donde apenas habla, donde el silencio pesa más que cualquier diálogo, porque no hay palabras suficientes para expresar lo que significa estar solo durante tanto tiempo. Y aquí es donde Samurai Jack se vuelve brutalmente honesto. Jack no sigue adelante porque sea fuerte, sigue adelante porque no sabe hacer otra cosa. Su identidad está tan ligada a su misión que abandonarla sería perderse a sí mismo. Rendirse no significa descansar, significa desaparecer. Esto conecta directamente con muchas personas en la vida real. Gente que sigue levantándose cada día no porque tenga esperanza, sino porque detenerse sería enfrentarse a un vacío demasiado grande. Personas que trabajan, luchan, ayudan, cumplen, sin reconocimiento, sin garantías, sin aplausos. Samurai Jack no es solo una historia sobre ganar, es una historia sobre no rendirse cuando ganar ya no parece una opción. A medida que la serie avanza, el peso psicológico se vuelve aún más evidente. Jack empieza a preguntarse si su sacrificio tiene sentido, si el mundo realmente sería mejor sin Aku, si él mismo es todavía humano o solo una herramienta atrapada en una misión infinita. Estos cuestionamientos no se gritan, no se dramatizan, se muestran en silencio, en miradas, en decisiones pequeñas, y eso lo hace aún más poderoso, porque la verdadera batalla de Jack no es contra Aku, es contra el desgaste interno, contra la tentación de volverse indiferente, contra la idea de que nada de lo que hace importa realmente. Sin embargo, cada que tiene la oportunidad de ignorar el sufrimiento ajeno, elige no hacerlo, y esa elección constante es lo que define su carácter. No es el destino, no es la profecía, es la decisión diaria de actuar con honor, incluso cuando no hay testigos. Hay algo profundamente trágico en eso, y es que Jack no sabe si su historia tendrá un final, no sabe si volverá a casa, no sabe si alguien recordará su nombre, y aún así sigue caminando, sigue entrenando, sigue luchando, sigue ayudando. Porque en el fondo Samurai Jack entiende algo que muchos tardan años en aceptar: el valor de un camino no depende de su recompensa. La serie nos confronta con una verdad incómoda. A veces hacer lo correcto no te acerca a tu objetivo, a veces no te da nada a cambio, a veces solo te permite dormir sabiendo que no te traicionaste a ti mismo. Y eso, aunque no se sienta suficiente, es lo único que mantiene a Jack en pie y quizás a alguno de nosotros. Samurai Jack no es el héroe que gana rápido, es el héroe que resiste, el que sigue cuando nadie mira, el que no tiene garantía de final feliz, el que entiende que la disciplina no es motivación, sino compromiso. Y para cerrar te diré que por eso su historia resuena tanto, incluso años después. Porque en un mundo obsesionado con resultados inmediatos, Samurai Jack nos recuerda que hay batallas que no se ganan pronto, y aún así vale la pena pelearlas. No todos los héroes son celebrados, no todos los esfuerzos son recompensados, no todos los caminos tienen un final claro. Pero mientras sigas caminando sin traicionarte, mientras sigas actuando con honor incluso en la soledad, todavía no estás perdido. Y quizás, como en Samurai Jack, eso sea suficiente, al menos por ahora. Dime, ¿acaso recuerdas Teen Titans?
No la caricatura ruidosa que vino después, no la versión exagerada, hablo del original, la que veíamos sin pensar demasiado, pero que por alguna razón se nos quedó grabada más tiempo de lo normal. Durante años fue solo otra caricatura de superhéroes, estaba ahí en la televisión formando parte de la rutina, no la analizamos, no la cuestionábamos, no la comparábamos con nada, simplemente la veíamos y quizás por eso tardamos tanto en darnos cuenta de algo importante. Teen Titans no era una serie ligera, aunque se presentara como tal. Hoy al recordarla no vuelve solo la animación ni las peleas, vuelve una sensación más incómoda, la sensación de que esa serie hablaba de cosas que en ese momento todavía no sabíamos nombrar. Teen Titans no trataba realmente de salvar el mundo, trataba de cargar con uno mismo. Cuando éramos más jóvenes veíamos acción, poderes, villanos, pero ahora, con distancia, es imposible no notar que cada episodio estaba atravesando por algo más pesado. Soledad, identidad, pérdida, miedo a perder el control, miedo a no ser suficiente, miedo a convertirse en algo que no quería ser. Y lo más curioso es que la serie nunca lo gritaba. No había discursos largos explicando traumas, no había música triste empujándote a sentir algo específico, había silencios, miradas y decisiones muy incómodas. Teen Titans confiaba en que, aunque no lo entendieras del todo, algo iba a quedarse contigo. Cada miembro del equipo representaba una carga distinta, no como símbolos evidentes, sino como personas jóvenes obligadas a funcionar antes de tiempo. Robin no solo era un líder serio, era alguien que intentaba sostener el control porque ya sabía lo que pasaba cuando lo perdía. Starfire vivía aprendiendo a existir en un mundo que no era el suyo. Cyborg lidiaba con la idea de no ser completamente humano. Chico Bestia escondía inseguridades profundas detrás de su humor constante. Y Raven era esa chica que no quería acercarse demasiado, solo para no lastimar a otros. Y todo eso convivía en una torre que parecía un hogar, pero que también era un refugio improvisado para chicos rotos. Eso cuando éramos niños no lo pensábamos, pero lo sentíamos. Había episodios que no terminaban con una sensación de triunfo, terminaban con una incomodidad, con preguntas, con una especie de vacío silencioso que no sabías explicar, pero que tampoco podías olvidar. Episodios donde el villano no era lo importante, sino lo que el personaje perdía por dentro. Ese tipo de narrativa no era común en una caricatura. Teen Titans no tenía prisa, se permitía incomodar, se permitía no resolverlo todo. Y eso, visto hoy, se siente casi extraño. En un medio que ahora busca ser inmediato, ruidoso y fácil de consumir, recordar Teen Titans es recordar una época donde las caricaturas no tenían miedo de ser emocionales sin pedir permiso. Con los años muchos volvieron a verla esperando la nostalgia simple y se encontraron con algo distinto. Escenas que parecían normales ahora pesan más, diálogos que pasaban desapercibidos ahora duelen. Momentos que antes eran solo parte de un episodio hoy se sienten demasiado reales. Y ahí ocurre algo interesante, la serie no cambió, el que cambiaste fuiste tú. Teen Titans creció contigo sin proponérselo porque hablaba de procesos internos que solo entiendes cuando tú mismo empiezas a vivirlos. El agotamiento emocional, la responsabilidad temprana, el miedo a fallar, la sensación de tener que ser fuerte incluso cuando no quieres. Por eso recordarla no es solo nostalgia, es confrontación. Nos recuerda que incluso cuando éramos niños ya consumíamos historias que entendían que crecer no es volverse más poderoso, sino aprender a convivir con lo que duele, que no todo se arregla con una victoria, que no todos los problemas tienen solución clara. La serie nunca fingió que todo estaba bien, solo mostraba al personaje intentando funcionar, intentando no romperse, intentando apoyarse entre ellos, aun cuando no sabían cómo hacerlo. Y quizás por eso sigue resonando en nuestras mentes, porque no romantizaba el dolor, pero tampoco lo ignoraba. Lo dejaba existir, lo mostraba como parte del camino, como algo que no te hace especial, pero sí humano. En un tiempo donde muchas series buscan ser entendidas de inmediato, Teen Titans se tomaba su tiempo, confiaba en que no todo debía explicarse, que algunas cosas solo debían sentirse y quedarse ahí, esperando a que el espectador creciera lo suficiente para comprenderlas. Y eso es lo que convierte a Teen Titans en una joya, no porque fuera perfecta, no porque fuera oscura todo el tiempo, sino porque fue honesta. Honesta con emociones que no eran fáciles, honesta con silencios incómodos, honesta con la idea de que incluso los héroes jóvenes cargaban con cosas que nadie ve. Y para cerrar te diré algo, recordarla hoy es recordar una etapa donde todavía no entendíamos por qué ciertas escenas nos afectaban tanto, donde no sabíamos ponerle nombre a la ansiedad, al autocontrol excesivo, al miedo de perder lo que eres. Pero ahí estaban, escondida en una caricatura que muchos subestimaron. Teen Titans no era solo entretenimiento, era compañía. Una serie que sin decirlo directamente nos enseñó que no estábamos solos en sentirnos raros, cansados o diferentes, que incluso en el silencio alguien más estaba pasando por algo parecido a ti, y quizás por eso sigue tan viva en nuestras memorias, porque algunas series no se recuerdan por lo que mostraron,
sino por lo que nos ayudaron a soportar sin darnos cuenta. Así que sí, Teen Titans fue una caricatura, pero también fue una de esas joyas que desaparecieron de la rutina diaria y regresaron años después, cuando finalmente estábamos listos para entenderlas. Cuando hay problemas llamarás Teen Titans. Es un torre, todo lo verán. Teen Titans. Los malvados atacarán. ¿Acaso recuerdas Motor City? No como algo que estuvo siempre presente, claro, sino como una serie que apareció de repente y se fue igual de rápido como llegó. Una de esas caricaturas que no tuvieron tiempo de convertirse en costumbre, pero sí el suficiente para dejarnos una huella. Motor City fue una anomalía. No era una caricatura infantil tradicional, no era completamente oscuro, pero tampoco era ligera. No parecía hecha para vender juguetes ni para repetirse infinitamente en televisión. Se sentía distinta desde el primer momento, y quizás por eso muchos no la vieron en su momento. Quizás por eso otros la descubrieron tarde, y quizás por eso hoy cuando alguien la menciona la reacción suele ser la misma. ¿Te acuerdas de Motor City? Como si fuera un recuerdo compartido entre pocos. Motor City llegó en una época extraña, una época donde la animación occidental estaba cambiando, buscaba nuevas identidades, nuevos públicos, y esta serie decidió apostar por algo muy arriesgado. Un mundo futurista, una ciudad oprimida, rebeldes, velocidad, música y una sensación constante de libertad perdida. Desde el inicio Motor City te dejaba algo muy claro. Este mundo no es justo. La ciudad brillante, ordenada, tecnológica, escondía algo profundamente triste en su interior. Todo funcionaba, todo estaba controlado, todo parecía perfecto, excepto las personas. Vivían vigiladas, limitadas, atrapadas en una rutina sin alma. Y ahí entraba Motor City con su verdadera esencia, la rebeldía. No como algo romántico o idealizado, sino como una necesidad. La necesidad de correr, de escapar, de sentir el viento en tu rostro, de romper reglas que nadie recuerda cuándo fueron impuestas, pero que todos obedecen. Motor City no habla solo de carreras, habla de libertad. Cuando éramos más jóvenes quizás solo veíamos la acción de esta serie, vehículos imposibles y un estilo visual muy brutal, pero con el tiempo el recuerdo se transforma, te das cuenta de que Motor City estaba diciendo algo más profundo de lo que parecía. Hablan de sistemas que prometen orden a cambio de control, de ciudades que brillan mientras apagaban a quienes viven dentro de ellas, de cómo la comodidad puede convertirse en una prisión silenciosa. Y lo hacía sin discursos largos, sin explicaciones forzadas, simplemente mostrándote un mundo donde la velocidad era sinónimo de vida, y detenerse era aceptar la derrota, y eso era demasiado poderoso. Motor City tenía una energía muy particular. No se sentía como una caricatura que buscara durar décadas. Se sentía como algo intenso, breve, casi urgente, como si supiera que no iba a tener mucho tiempo y decidiera aprovechar cada episodio. Y quizás por eso duele recordarla, porque Motor City se fue antes de tiempo, no tuvo un cierre completo, no tuvo la oportunidad de evolucionar del todo, no se convirtió en un fenómeno masivo, simplemente desapareció, y con ella se fue un tipo de animación que se atrevía a ser diferente. Hoy cuando miramos atrás, Motor City se siente como una joya perdida, una serie que pudo ser mucho más, pero que aún así logró algo importante, dejarnos una sensación, la sensación de que había algo especial ahí. Muchos recordamos Motor City no por las escenas exactas de esta serie, sino por emociones, la música, el ritmo, la adrenalina, la melancolía escondida detrás de la acción, esa mezcla rara entre rebeldía juvenil y tristeza adulta que no sabíamos nombrar. Motor City tenía alma, y eso no siempre es común. En un mundo animado lleno de fórmulas, Motor City apostó por estilo, por identidad visual fuerte, por personajes imperfectos, por un universo que no te explica todo, pero que se sentía muy vivo. Y eso es algo que con los años se valora mucho más, porque hoy vivimos rodeados de contenido que nace y muere muy rápido, series que se olvidan al terminar una temporada. Motor City en cambio sigue apareciendo en conversaciones nostálgicas como un ¿y si hubiera tenido más tiempo? ¿Y si hubiera sido de otra época? ¿Y si más gente la hubiera visto? Pero tal vez su valor está justamente ahí. Motor City no fue para todos, fue para quienes conectaron con ella, para quienes sintieron que esta ciudad controlada no estaba tan lejos de su propia realidad, para quienes entendieron que la velocidad no era solo un recurso visual, sino una metáfora de escapar de una vida impuesta. Y para cerrar te diré que recordar a Motor City hoy también es recordar una etapa de nuestras vidas, una donde buscábamos identidad, donde queríamos movernos rápido, donde sentíamos que el mundo nos estaba poniendo límites que no entendíamos del todo. Motor City habla justamente ese idioma, y por eso, aunque ya no está en pantalla, sigue viva en la memoria de quienes la vieron, no como una serie perfecta, sino como una experiencia intensa y muy honesta.
Una joya que no tuvo el reconocimiento que merecía, una caricatura que se atrevió a ser distinta, un recuerdo que al volver duele un poco, pero se agradece. Motor City se fue, sí, pero dejó algo muy claro. Hubo una época donde la animación occidental se atrevía a correr sin frenos, y algunos de nosotros todavía recordamos lo que se sentía ir a toda velocidad. Hay series que fueron un éxito y hay otras que hicieron algo mucho más importante. Nos regalaron una infancia que todavía recordamos con una gran sonrisa. Así que acompáñame a recordar esta joya. Hoy viajaremos al increíble mundo de Chaotic. O una época en la que llegar del colegio era casi una misión. Dejabas el maletín tirado en cualquier parte de la casa, te cambiabas de ropa lo más rápido posible, buscabas algo de comer y corrías frente al televisor con la esperanza de que todavía alcanzaras a ver el inicio de tu serie favorita. Porque en esos años no existía Netflix, no podías devolver el capítulo, no había un botón para verlo cuando quisieras, si llegabas 5 minutos tarde, bueno, te tocaba esperar hasta la próxima emisión. Y fue precisamente en esos años cuando se nos presentó una serie que, aunque nunca alcanzó la fama de Pokémon, Yu-Gi-Oh, Digimon u otras series de esos tiempos, logró algo que muy pocas consiguieron: hacernos creer, aunque fuera por unos pequeños minutos, que ese mundo podía existir. Porque seamos completamente sinceros, ¿cuántos de nosotros no soñamos alguna vez con encontrar uno de esos códigos escondidos? Sí, esos códigos extraños que aparecían en la pantalla, los mismos que permitían viajar al mundo de Chaotic. Cada vez que aparecía uno, era imposible no pensar, ¿y si fuera real? Puede sonar gracioso ahora, pero cuando éramos niños la imaginación no tenía límites. Estoy seguro de que más de uno de ustedes buscó uno de esos códigos por internet. Otros intentaban copiarlos en una hoja y algunos simplemente se quedaban mirando la pantalla pensando que, con un poco de suerte, algún día también serían transportados. Porque Chaotic no vendía únicamente batallas, vendía una fantasía, la fantasía de que cualquiera de nosotros podía convertirse en un héroe. Y eso era algo completamente distinto. Mientras otras series nos decían, entrena para ser el mejor, Chaotic nos decía, solo necesitas encontrar la puerta. Y esa idea era brillante, porque por primera vez el protagonista no era un elegido, no era el más fuerte, no tenía poderes especiales, era simplemente un chico normal, muy bueno en su juego claramente, pero no dejaba de ser alguien muy alejado de nosotros. Tan solo era un adolescente apasionado por un juego de cartas, como quizás muchos de nosotros, hasta que un día descubre que ese juego escondía un secreto gigantesco. Chaotic no era una simulación, no era un videojuego, no era un simple pasatiempos. Era un lugar real, un mundo al que podías viajar, y de repente todo cambiaba. Ya no estabas sentado detrás de una mesa jugando cartas, ahora caminabas por bosques desconocidos, explorabas ruinas antiguas, descubrías criaturas increíbles, escaneabas objetos únicos y cada expedición podía darte una ventaja para tu siguiente batalla. Era como si alguien hubiera mezclado un juego de cartas con un videojuego del mundo abierto y una aventura de ciencia ficción. Todo al mismo tiempo en la misma bolsa. Y lo mejor de todo es que tenía sentido, porque Chaotic estaba construido alrededor de una idea muy simple. Si querías hacerte más fuerte, no bastaba con comprar mejores cartas. Tenías que salir a explorar, tenías que descubrir criaturas nuevas, encontrar armas, localizar lugares secretos, escanear todo aquello que pudiera ayudarte. Y aquí es donde la serie se volvía realmente fascinante. Porque las cartas no eran dibujos, eran fotografías. Cada carta representaba algo que existía de verdad dentro de ese universo. Si encontrabas una criatura podías escanearla, si descubrías un escenario también, si conseguías un arma legendaria la registrabas. Y desde ese momento todo eso pasaba a formar parte de tu colección. No era un sistema perfecto y precisamente por eso se sentía tan real. Porque también existía el riesgo. Imagina que después de horas de explorar por fin te encontrarás con una criatura que necesitaras. La escaneabas muy emocionado, pero esta estaba completamente agotada después de una pelea. ¿Adivina qué pasaba? Ese era el estado en el que estaba registrada. Si más adelante decías usar esa carta en un combate, la criatura aparecería exactamente igual, cansada, golpeada, sin toda su fuerza. Y eso cambia por completo la forma de jugar.
No bastaba con encontrar criaturas poderosas, había que encontrarlas en su mejor momento posible. Era un detalle pequeño, pero tan inteligente que hacía sentir que aquel mundo seguía viviendo incluso cuando los protagonistas no estaban allí. Las criaturas peleaban entre ellas, viajaban, dormían, se enfrentaban, ganaban guerras, perdían territorios, tenían líderes, rivales, aliados. No esperaban a que llegara un jugador para empezar a existir, simplemente vivían. Y creo que ahí estaba la verdadera magia de Chaotic. No era una serie donde todo giraba alrededor de los protagonistas, era un universo que parecía respirar por sí mismo. Uno al que nosotros solo teníamos el privilegio de entrar durante unos pocos minutos. Y siendo completamente honesto, creo que eso era lo que más nos atrapaba. Porque en el fondo no queríamos ver a Chaotic, queríamos vivir en Chaotic. Y aunque todo eso ya era increíble, había algo que hacía a Chaotic completamente diferente al resto. Su mundo era una idea adelantada a su tiempo. Perim no era solo un tablero, era un planeta con montañas enormes, bosques interminables, desiertos donde perderse era casi una sentencia, pantanos que parecían esconder criaturas en cada rincón, ruinas antiguas llenas de secretos y lugares tan peligrosos que incluso los jugadores más experimentados preferían evitar. No existía un mapa donde todo estuviera marcado, cada expedición era una apuesta, podías descubrir una criatura legendaria o regresar con las manos vacías, y eso hacía que cada exploración tuviera una emoción increíble, porque nunca sabías qué iba a pasar realmente, qué ibas a encontrar después de la siguiente montaña. En la mayoría de juegos los enemigos aparecen para que tú luches por ellos, aquí no es así. Los Overworld tenían sus ciudades, los Underworld defendían sus territorios, los Danians protegían sus colonias, los Mipedians recorrían el desierto siguiendo sus propios objetivos. Ellos ya estaban viviendo, mucho antes de que nuestros protagonistas aparecieran por primera vez, y seguirían haciéndolo. Aunque nadie volviera a jugar jamás, era como entrar en un documental de un mundo fantástico, solo que esta vez tú podías participar. Y hablando de tribus, estoy seguro de que todos teníamos una favorita. Era imposible no elegir una. Los Overworld eran los héroes clásicos, valientes, honorables, siempre intentando proteger a los demás. Su líder, Maxor, transmitía exactamente eso. No necesitaba levantar la voz, no necesitaba presumir de su fuerza. Simplemente aparecía y sabías que estabas viendo a un verdadero líder. Muchos querían escanear a Maxor antes que a cualquier otra criatura, porque tenerlo en tu colección era casi como tener una carta legendaria. Luego estaban los Underworld, y admitámoslo, eran los que más imponían respeto. Todo en ellos era intimidante, sus fortalezas, sus aspectos, su forma de hablar y por supuesto su líder. Si Maxor inspiraba confianza, Chaur inspiraba miedo. Era el tipo de personaje que apenas aparecía en pantalla sabías que algo importante iba a pasar. No era ese típico villano que gritaba todo el tiempo, era calculador, orgulloso y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que su tribu dominara Periem. Todavía recuerdo que muchos discutían cuál de los dos era más fuerte y esas discusiones podían durar horas. Después estaban los Mipedians, quizás la tribu más misteriosa de todas. Vivían ocultos entre las arenas del desierto, eran rápidos, sigilosos y especialistas en desaparecer antes de que pudieras reaccionar. No buscaban llamar la atención, preferían observar todo, esperar y atacar cuando menos lo esperabas. De niño siempre pensé que eran como ninjas mezclados con guerreros del desierto y sinceramente seguía viéndolos geniales. Los Danians en cambio eran completamente distintos. Cuando aparecieron por primera vez muchos no entendíamos muy bien qué estaba pasando. Parecían insectos gigantes, pero detrás de ese diseño tan extraño escondían una de las mecánicas más interesantes de toda la serie. Funcionaban como una colonia. No pensaban únicamente en ellos mismos, trabajaban como un solo organismo y eso los convertía en una amenaza completamente diferente. Y mientras otras tribus dependían de individuos fuertes, los Danians ganaban gracias al trabajo en equipo. Y cuando parecía que ya conocíamos todo sobre Periem, llegan los Marillion y cambian absolutamente todo. Su llegada hizo que la historia se sintiera mucho más grande. Ya no era solo peleas de tribus, ahora existía un enemigo capaz de poner en riesgo a todo el mundo. Y ahí fue cuando muchos sentimos que Chaotic había dejado de ser simplemente una serie sobre cartas. Se había convertido en una auténtica aventura épica. Pero volvamos al sistema del escaneo, porque ahí hay una de las ideas más geniales de toda la franquicia. En la mayoría de juegos obtienes una carta y listo. Siempre será igual. En Chaotic no. Cada escenario era único
Imagina que encontrabas una espada legendaria, pero esta estaba rota. Cuando la escaneabas quedaba registrada rota. Si encontrabas una criatura herida, la carta conservaría esas heridas. Si estaba agotado, también. Y eso obliga a los jugadores a pensar como auténticos exploradores. No bastaba con encontrar objetos poderosos, había que encontrarlos en las mejores condiciones posibles. Eso incluso provocaba situaciones muy curiosas. Había jugadores que preferían esperar horas solo para volver a escanear una criatura cuando ya se hubiera recuperado. Otros recorrían medio Perien buscando objetos que sabían que existían, pero que nadie había conseguido registrar en perfectas condiciones. Era una mecánica tan sencilla y al mismo tiempo tan brillante que todavía hoy sorprende. Y si hay algo que jamás olvidaré, es la sensación de querer entrar en ese mundo. Porque, seamos sinceros, todos imaginamos cómo sería nuestra primera expedición, qué tribu elegiríamos, qué criatura intentaríamos escanear primero. ¿Guardaríamos nuestros mejores escaneos para el combate final? ¿O simplemente nos dedicaremos a explorar Perien como si fuéramos turistas? Yo creo que muchos ni siquiera habríamos peleado en el primer día. Habríamos pasado horas caminando, mirando paisajes, descubriendo criaturas y tratando de no meternos en problemas. Aunque conociéndonos, seguramente habríamos terminado huyendo de Chaur antes de empezar nuestra primera misión. Y es curioso, porque pocas series lograron eso. No queríamos ser espectadores, queríamos ser jugadores. Queríamos despertar una mañana, encontrar un código extraño, escanearlo y desaparecer de nuestra habitación para aparecer, aunque solo fuera por unos minutos, en Perien. Pero hay algo de Chaotic que cuando éramos niños jamás imaginé, y es que toda aquella aventura ni siquiera comenzó como una serie de televisión. Todo empezó como un juego de cartas. Sí, antes de que Tom conociera Perien, antes de que Maxor o Chaur se enfrentaran, antes de que todos soñáramos con encontrar un código escondido, Chaotic ya existía, y lo más curioso de todo es que ni siquiera nació en Estados Unidos. Su origen fue en Dinamarca, un lugar que probablemente ninguno de nosotros había imaginado que saldría una de las mejores series que marcaría nuestra infancia. La idea era sencilla, crear un juego de cartas, pero no uno cualquiera. Querían que cada carta se sintiera viva, que cada una representara un ser real, un lugar real, un objeto real. Y cuando la franquicia llegó a América, ocurrió algo brillante. Nos hicieron una serie para vender esas cartas. Hicieron una serie donde las cartas eran parte del mundo. Eso parece un detalle muy pequeño, pero cambia absolutamente todo, porque normalmente veíamos una caricatura y luego comprábamos el juguete. En Chaotic, la criatura te enseñaba exactamente cómo funcionaban las cartas, cómo conseguirlas, cómo intercambiarlas, cómo mejorarlas, cómo usarlas, y de repente todo tiene sentido. Era como si el programa y el juego fueran dos piezas del mismo rompecabezas. Y aquí viene algo que muy poca gente recuerda. ¿Se acuerdan de esos códigos impresos en las cartas? No están ahí solo para decorar. Cada carta física tenía un código único. Cuando lo introducías en la plataforma oficial, esa misma carta pasaba a existir también en tu colección digital. No era una copia cualquiera, era exactamente tu carta. Con ese código, con esa información, con ese registro. Hoy eso nos parece normal, pero estamos hablando de mediados de los años 2000, cuando la mayoría apenas comenzaban a descubrir el internet. Chaotic ya estaba adelantado intentando conectar el mundo físico con el digital, y eso era una locura para esa época. Era una idea tan adelantada que muchos años después otras franquicias empezarían a hacer otras cosas parecidas, pero como toda buena historia, también llegó el momento en el que las cosas empezaron a cambiar. Después de 3 temporadas y 79 episodios, Chaotic dejó de avanzar. No una gran despedida, no un episodio donde alguien dijera este es el final. Simplemente un día dejó de estar ahí. Y eso fue lo más doloroso, porque muchos ni siquiera supimos que había terminado. Solo dejamos de verla. Pasó una semana, luego otra, después un mes, y sin darnos cuenta habíamos visto nuestro último episodio. Con el tiempo la franquicia perdió mucho impulso mientras 4Kids atravesaba grandes problemas financieros y el juego dejó de crecer como antes, aunque durante muchos años circularon muchas teorías sobre demandas, disputas. Lo cierto es que la historia detrás de su desaparición es mucho más compleja y nunca tuvo una única causa claramente confirmada, y eso nos destroza porque Chaotic tenía muchísimo más por contar, y lo curioso es que nunca desapareció del todo. Mientras nosotros crecíamos, íbamos al colegio, entrábamos a la universidad, conseguíamos nuestro primer trabajo o simplemente seguíamos adelante con la vida, había miles de personas que jamás dejaron de hablar de Chaotic.
Seguían coleccionando cartas, creando comunidades, recordando combates, debatiendo cuál era la mejor tribu de todas y esperando año tras año a que algún día regresara, porque algunas series envejecen, pero otras se convierten en un recuerdo y los recuerdos nunca desaparecen del todo, solo esperan el momento adecuado para volver. Para cerrar te diré que hoy probablemente ya no llegarás corriendo del colegio, ya no tendrás que pelear por el control del televisor, ni esperar toda una semana para ver un nuevo capítulo. La vida cambió, nosotros cambiamos, pero hay algo que sigue siendo exactamente igual, la sonrisa que aparece cuando escuchamos la palabra chaotic y por un pequeño instante volvemos a ser esos niños, los que miraban fijamente la pantalla esperando a que apareciera un código, los que soñábamos con escanear a Maxor, los que querían recorrer Periem, los que estaban convencidos de que en algún lugar del mundo existía un portal esperando a ser encontrado. Tal vez nunca llegamos a entrar a Chaotic, pero si esta serie todavía vive en nuestra memoria casi 20 años después, quizás una parte de nosotros nunca salió realmente de Periem. Espero te gustara el video. Si es así, regálame un like, suscríbete y activa la campanita para seguir creciendo esta linda comunidad de anime. Arriba te dejaré una lista de reproducción para que sigas viendo más de mi contenido. Y abajo en la descripción te dejaré mi Instagram para que tengas contacto más cercano conmigo. Yo soy Trillion TV y te deseo un excelente día. Si es que quieres ser tan bueno, si lo sueñas de verdad, inténtalo, empiézalo, seguro y veloz.